El plástico es un excelente material para usar como maceta, porque resiste muy bien a la humedad. Sin embargo, no es el mejor soporte para un mosaico, ya que es flexible y no poroso, lo que dificulta una buena adherencia. Te voy a enseñar cómo preparar la superficie exterior de una cubeta plástica. Así aprovechamos su resistencia a la humedad en el interior, mientras que en el exterior será el soporte perfecto para tu mosaico. Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. Paso 1. Malla. Vamos a cubrir la cubeta con cinta de malla de fibra de vidrio. En teoría podría ser malla regular, pero considerando que es una figura con volumen, el que sean cintas lo hace mucho más fácil y nos va a permitir dejarla más lisa. Además, esta cinta es adhesiva. No es muy adhesiva, pero para ciertas partes nos va a funcionar bien. Me voy a ir apoyando con un poco de masking tape en donde se juntan las cintas porque no adhiere tan bien en plástico. Eso no es problema porque después con el yeso las voy a sacar y no van a ser necesarias. La función de la malla en este caso es mejorar la adherencia entre el yeso y el plástico. Además le da una especie de armadura al yeso, lo que hace más difícil que se quiebre frente a cualquier golpe. Tú trata de disponer la malla de la manera que te quede más cómoda para cubrir de la manera más lisa posible la maceta. Y abajo no lo voy a cubrir porque acá quiero hacer los agujeros para la ventilación. Sí voy a dejarla así un poquito, 1 centímetro hacia adentro, para darle una especie de soporte acá abajo. En esta zona le voy a hacer unos cortecitos para que después me cueste menos adherir cuando ponga las cintas de yeso. Así es más fácil bajarlas. Todo esto va a depender de la forma particular que tenga tu maceta. La idea es que te vayas adaptando a eso. Paso 2. Agujeros. Ahora en este paso le voy a hacer los agujeros a la maceta para la ventilación. Pensándolo bien, esto lo podría haber hecho primero, pero ahí ves cómo te resulta mejor. Yo estoy utilizando un cuchillo. Ve tú la herramienta con punta que te quede mejor. Puede ser un desatornillador, o bueno, si tienes un taladro, mejor aún. Ahí está el primer agujero. Voy a hacer unos 4 o 5 de manera distribuida para dar una buena ventilación. Listos los agujeros. Paso 3. Recubrimiento. Si tu maceta es como la mía, que tiene esta zona curva, te puede servir este tip que yo estoy haciendo. Para asegurarme de que vamos a mantener la forma curva una vez puesto el yeso, puedes poner con un adhesivo multiuso. Esto no necesita ser permanente, es solo temporal. Mientras adhiere el yeso, presionar un poquito ahí manteniendo la forma y con un masking tape dejarlo unos minutos mientras adhiere. Como te decía, esto no tiene que ser permanente, pero mientras adhiere un poquito y después antes de poner el yeso lo sacamos. Entonces así vamos a mantener la zona curva. Para cubrir con las cintas de yeso vamos a cortar tiras aproximadamente del mismo largo de nuestra cubeta, considerando hasta esta parte, que la quiero dejar un poquito pasada, y arriba también la quiero dejar un poquito pasada en ambos lados para que se cubra bien. Y para lograr que la figura se mantenga bien, las voy a cortar en la mitad para no hacerlas tan anchas. Recuerden que queremos lograr un recubrimiento lo más liso posible para que después el mosaico quede también a un mismo nivel. Y vamos a ir ajustando, pero creo que eso es más o menos lo que necesito. Voy a cortar tiras para cubrir toda la superficie y eso lo vamos a hacer 2 veces para darle el grosor adecuado al yeso y la resistencia que necesita. Voy a quitar este masking tape y así se dan cuenta puede mantener la forma de mi maceta. Estas cintas de yeso se encuentran fácilmente en cualquier farmacia. Las venden como vendas de yeso, por lo menos aquí en Chile. Esta la voy a dejar hasta el momento que llegue a esa zona.
Ya, lo primero que hacemos, la remojamos en agua, la sumergimos. Y la vamos posicionando sobre nuestra maceta. Hagan esto con paciencia, con dedicación, para tener un buen resultado. Anda alisando lo que más puedas tu superficie. El yeso da unos minutos para trabajar, no se seca tan rápido. La primera capa vamos a hacerlo de manera así más tosca y después ya en la segunda nos vamos a ir fijando en esos lugares donde puede haber faltado más. Si consideras necesario, puedes incluso poner una tercera capa. Tengo esta superficie cubierta, voy a esperar un poco que se seque antes de girarla y seguir con el resto. Esta zona, que es la primera que puse, ya secó un poquito, así que la voy a ir girando. En general el yeso, el adhesivo que se utiliza es el mortero o adhesivo cementicio, entonces que no quede tan liso no es tan importante, siempre se puede arreglar porque ese mortero funciona también como una cama. Entonces uno puede ir nivelando la superficie. No es como la cola, que es un adhesivo que al final poco volumen tiene, no nos permite nivelar. Voy a cortar un pedazo aquí. Esto les puede pasar también. Era más angosta esta parte del círculo, yo le puse una tira solo ahí. Entonces lo que voy a hacer, la corté y la voy a sobreponer y así no me va alterando el volumen. ¿Verdad que yo cuando conocí el yeso me di cuenta de la cantidad de soportes que podemos modificar, incluso hacer desde cero con esto? En otros videos más adelante les voy a enseñar a hacer un soporte desde cero con yeso, por la forma que uno quiera. Es súper fácil de trabajar, es económico, no cuesta conseguirlo, súper amigable. Y la última, de la primera capa. Ahora voy a revisar, tratar de alisar lo más posible, porque después esto se va a secar. Esta zona aquí, ya de hecho se ha secado bastante. Pero también ustedes saben que es como los yesos que uno se pone cuando se fractura. Esto después se puede cortar si queda algún pedazo sobrante, entonces, como les digo, es bastante amigable el yeso. Lo voy a dejar secar, lo voy a revisar, lo voy a ir moviendo para que seque de manera homogénea y después aplicamos la segunda capa. Dejé unos minutos secar la primera capa y voy a poner la segunda. También si seca por completo está perfecto, igual sirve. A mí me gusta poner la otra antes de que seque por completo porque así cualquier imperfección la voy notando y la puedo ir arreglando con la segunda capa. Trata de ir ubicando la segunda capa sobre la unión de las dos anteriores, de las dos vendas anteriores, porque así te vas asegurando que queda completamente cubierto. Ya puse la segunda capa, voy a revisar para asegurarme de dejarlo lo más liso posible y después lo dejo secar. Yo uso una base plástica para evitar ensuciar todo y como saben yo reutilizo todo. Este probablemente haya sido de algún pedido que recibí. Lo guardé y ahora tengo este plástico. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.